Gracias, Ron, por compartir. Realmente aprecio el ministerio de música y adoración. Quiero que nos preparemos para la palabra porque creo que va a ser transformativa. Me gusta orar antes de enseñar. ¿Podría postrar su corazón conmigo? Padre, te pido que nos ministre a través de tu palabra. Que se sienta como si literalmente estamos en los pies de Jesús para poder crecer y ser unos seguidores eficaces. Te pido esto en el nombre de Cristo. Amén. La semana pasada comenzamos una serie titulada Hola, mi nombre es Dios. Y lo que estamos haciendo cada una de estas 4 semanas es mirando a un nombre de Dios o una característica de Dios que es transformativa cuando realmente la entendemos. Mi tema hoy es Hola, mi nombre es Gracia. Y fácilmente podemos llamar a Dios Gracia porque Él expresa gracia, Él funciona en gracia. Y si te piensas cómo te conectas con un Dios perfecto, cómo un Dios perfecto se conecta con nosotros personas imperfectas y esto requiere gracia. Y Jesús era ese modelo de gracia. Juan capítulo 1 dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí el texto nos muestra que Jesús personifica la gracia. Él personifica lo que significa ser un Dios perfecto, conectarse con un humano imperfecto, y Jesús era ese puente. Quiero que sepas lo que significa cuando Jesús estaba lleno de gracia y lleno de verdad. Vamos a desempacar esto. Quiero que vea esta pintura de John Michael Basquiat. Esta pintura fue vendido por $110.5 millones en el 2017 en una subasta. Y yo no soy un artista, pero cuando yo veo esto, yo lo miro y digo, yo no veo cómo esto es una obra maestra. A mí se ve de tanto falta de valor, como si fuera un mal gasto de dinero. Pero nos muestra que alguien que ve valor en algo que tal vez se ve inusual o emocionalmente destruido, o tal vez una obra que no tiene ningún valor, ninguno. Alguien ve valor en ese pedazo de arte y pagó $110.5 millones. Dime, si eso no es lo que la gracia de Dios es. Dios te ve a ti y me ve a mí, y a la mente natural de humanos nos vemos tal vez sin valor o significado, pero aún Dios nos ve a través de sus ojos de gracia y nos ala de lo que es nada y nos vuelve en algo. Mira lo que Él hizo con José. La gracia de Dios hizo sacar a José del foso y lo puso en el palacio. Mira lo que Dios hizo con Rahab, la prostituta. La sacó de la prostitución y la hizo una heroína. A Pablo lo sacó de ser un perseguidor y hacerlo un predicador. Y la gracia de Dios está obrando hoy para traer transformación para ti y para mí. Cuando pienso acerca de la gracia de Dios, es mejor entendida a través de las historias. Me recuerdo cuando estaba predicando en Cuba. Piensa en esta nación comunista, tal vez había 500 personas en este auditorio grande, personas venían ahí de todas formas, hambriento de la palabra de Dios. La primer noche mi traductor, la mujer, ella sabía inglés, pero cuando yo predicaba se sentía como si ella estaba solamente diciendo palabras sin sentimientos. Yo le dije a mi anfitrión, yo necesito otro traductor.
Y él me dijo, no hay nadie que realmente entiende el inglés realmente. Y pensó un tiempo y dijo, me, di- me trajo a este hombre mayor que era anteriormente un alcohólico que Dios había salvado. Y su corazón estaba lleno de Dios y él había aprendido inglés cuando era un adolescente, había venido a los Estados Unidos a aprender inglés y yo le dije, ese es el hombre que yo quiero usar. Debiera ver la experiencia. Aquí está un hombre que entendió la gracia de Dios, cómo Dios lo transformó del alcoholismo y una vida que se ve como que se estaba acabada. Y esa noche y el resto de mi tiempo en Cuba, las personas se fueron salvas y sanadas. Quiero que entiendan que la gracia de Dios está obrando hoy. Vamos a mirar a Juan capítulo 8 y pasar un poco de tiempo ahí. Quiero que entiendas que la forma de aprender la gracia de Dios es ver la gracia de Dios obrar en la vida de otras personas. Y esta es la historia que dice. Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano en la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaban los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudiera usar en su contra, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiendo una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otros, comenzando por los de más edad hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en el medio de la multitud. Entonces Jesús le incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Esta mujer fue encontrada en el acto de adulterio con su amante. Yo sé lo que ustedes están pensando, damas. ¿Dónde está este hombre con quien esta mujer estaba? Tu pregunta está bien, pero la Biblia no nos dice por qué a él no lo trajeron enfrente de Jesús. Tú y yo sabemos que los fariseos y estos líderes religiosos estaban en el error. Si castigas a uno, castigas a otro. Pero estaban buscando hacerle una trampa a Jesús. La ley decía que el crimen de adulterio, el castigo era la muerte, así que no había pregunta ahí. Pero la trampa, tenía que enfocarse en ciertas cosas y era que ellos estaban tratando de decirle a la población que las enseñanzas de Jesús eran falsas. Estaban tratando de decir que Jesús estaba de acuerdo con el pecado y no seguía la ley. Ellos estaban tratando de atrapar a Jesús y decir que la mujer era culpable y tenía que apedrearla a muerte. Pero la ley decía que solamente el gobierno romano podía hacer esta clase de castigo. Si Jesús iba a hacer esto, él entonces tenía que ser castigado por el gobierno romano por lo que él hizo. Entonces había muchas trampas por eh, por estas fariseos para ver cómo hacían a Jesús caer. Lo que vemos hablar en el texto es lo siguiente. La gracia estaba obrando. Ahora los líderes religiosos querían obrar con las cosas solamente mirando la verdad. Y la verdad es más fácil ir con ella porque uno dice, eso es lo que dice la ley, eso es lo que tiene que acontecer. Rápido, no hay más nada que hacer. La gracia, en otro modo, no es así. Requiere que nosotros entendamos el valor de las personas y entendamos el corazón y la naturaleza del corazón de Dios.
Si vamos a entender, a conocer a Dios como gracia, no podemos echarlo a un lado sin realmente escalvar la pregunta, ¿qué es la gracia? ¿Qué es gracia? Las definiciones son muy importantes porque las definiciones nos formalizan un mapa de cómo podemos ver a Dios. Déjame darte unas definiciones. La gracia significa favor inmerecida. Es favor o un hecho de Dios que es favorable a nosotros, que es inmerecido, es gratis, es dada a nosotros cuando realmente merecemos lo opuesto. Y esta mujer había cometido un fallo grandemente moral. Jesús no le dio un escape a ella. Él lo llamó como era, ella pecó. Y recuerda, al final el texto dice, ve y no peques más. Y pecar significa fallar al blanco. La gracia es para las personas que han fallado. Cuando pensamos en lo que es el significado de la gracia, piensa acerca de personas que han fallado. ¿Fallado qué? Han fallado el blanco de Dios, moral, ético, estilo de vida. Y cuando has fallado, tal vez estás en necesidad de gracia inmerecida y favor inmerecido. La gracia también significa bondad inmerecida. Es algo que te da Dios o una persona que tú no merecías. Tú no trabajaste para ella. Tú no hiciste nada para merecer este mérito. La gracia es para personas que han fallado. Es para personas que han fallado. No has estado siguiendo lo que el estándar pide. Y en 1 Corintios 10 dice, sin embargo, lo que ahora soy, todo se lo debo a Dios, a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Quiero que sepas que la gracia es bondad inmerecida. Es cuando vemos el corazón grandioso de Dios obrando en la vida de personas que han fallado. Y la gracia no es para personas perfectas, no es para personas sin pecados, es para personas que han fallado, quebrantadas, personas complicadas como tú y yo, como esta mujer en el texto, que han claramente fallado. Quiero que sepas también que la gracia es poder inesperado. La gracia de Dios infunde a la persona corrompida y lo ayuda a vivir en una área, en un lugar más alto. Nosotros estamos batallando en lo que hemos obrado, en lo que no hemos hecho bien y estamos aprendiendo que la gracia de Dios está ahí para personas que han fallado, que están entretejidos en cosas. Para eso es la gracia. Y Pablo sigue hablándonos lo que es la gracia cuando Pablo nos dice esto en 2 Corintios 12:9. Pero él, Dios, me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. La gracia no es solamente bondad inmerecida o favor sin mérito, es poder que es desatado a ti. Un erudita lo pone de esta forma en definir la gracia. La gracia no es simplemente indulgencia cuando hemos pecado. La gracia es el don de Dios que permite no pecar. La gracia es poder, no solo perdón. Cuando pienso en Dios, pienso en cómo
Su gracia la necesito que me empodere para yo ser lo que Él me ha llamado a ser yo. Hago lo que Él quiere que yo haga. Cuando entiendo de la gracia de Dios, ¿cómo experimento la gracia? Quiero que vayas conmigo de nuevo al templo. Ven, párate al lado de esa mujer. Era temprano en la mañana. La escritura dice que era temprano. Jesús estaba enseñando. Las personas alrededor. El sermón estaba interrumpido. Los fariseos, otros líderes religiosos estaban alando a esta mujer al templo. Puedes imaginarte cómo ella se sentía. Tal vez estaba mirando mientras ella estaba en su actividad sexual. Y la alan por el pueblo y la llevan al templo. Una traducción dice, la hicieron parar en el medio de la multitud. Párate al lado de ella. Y quiero que sientas lo que ella siente, la vergüenza, humillación, todas esa clase de emociones y aún más cómo llegué yo a entrarme a este lío. Y aún algo iba a acontecer que tal vez ella iba a ser pedreada a muerte o ella no sabía si había otra opción, ella entendió la ley. Y aún ella experimenta la gracia de Dios. La gracia, el poder de Dios dispensado. ¿Sabes cómo Jesús usa estos dos principios que yo quiero que aprendas para que entiendas cómo experimentar la gracia de Dios? Jesús reconoció su valor. Y no trayendo el enfoque en su pecado, mira lo que él dijo. Después que escribió en el suelo, y no sabemos lo que él escribió, pero lo que él escribió trajo convicción a los que lo estaban leyendo, del mayor al más joven, como dice el texto. Esto dice Jesús. Él retó a sus condenadores, que aquel que esté sin pecado tire la primera piedra. Están tirando sus piedras, tirándolas. Después Jesús le preguntó a la señora, ¿te han condenado a ti, mujer? Su respuesta, nadie, Señor. Amo la perspectiva que John Piper dice. La gracia no es simplemente indulgencia cuando hemos pecado. La gracia es el don de Dios que permite no pecar. La gracia es poder, no solo perdón. ¿Qué tan verdadero es eso? Jesús no estaba simplemente diciendo, ve a tu cosa. No. Él estaba enfocando esta obra de la gracia y no podemos mal usar la gracia de Dios o hacer una burla de la gracia de Dios. Yo odio esto, me molesta cuando las personas se inclinan a un carácter, una característica de Dios. Oh, Dios es un perdonador. Pero sí es verdad, pero eso no da de licencia a que tú sigas pecando, a que tú mal uses la gracia de Dios. Así como dice Pablo, yo no mal usé la gracia de Dios o abusé su gracia. Eso quiere decir, yo no quiero tomar ventaja de la bondad de Dios. Voy a vivir en forma que le trae placer a Dios. Voy a comportarme en forma que trae honor a Dios. Y si tú eres una persona que racionalizas y te estás dando la luz verde y decir que Dios es un perdonador, te estoy diciendo que eso es malo. Te estás tomando ventaja de la bondad de Dios. Dios no nos da
la luz verde para seguir pecando en su palabra. Dios nos llama a vivir en forma recta. La gracia de Dios es donde Dios te limpia y no para que tú sigas pecando. Tú dices, voy a usar la bondad de Dios para que mi futuro refleje el perdón de Dios. Jesús, al extender gracia a esa mujer para que ella experimente gracia, Él no le quitó el valor a ella, pero Él le da reconocimiento a su valor. Piensa en esto. Aquellos fariseos y líderes religiosos dijeron, ponla en el medio. Y tú y yo estamos parados al lado de ella. Tal vez ella está llorando. Tal vez está cabizbaja y sus ojos tal vez cerrados. Se está abrazando para recibir lo peor que ha de venir. Aún más doloroso que su vergüenza o que sus emociones que están ahí. Estos líderes religiosos tienen piedras en sus manos y están listos para apedrearla. Jesús se agacha y está escribiendo en el suelo y mira su valor hacia ella. Ahora, los ojos de todas esas personas se van, la mirada se quita de esta mujer y comienza a ver lo que Jesús está escribiendo en el suelo. Tal vez ella en este momento se está arreglando el pelo, limpiándose sus lágrimas. Eso habla acerca del valor humano que Jesús puso en ella. Quiero que veas cómo Jesús causa que las personas experimenten gracia. Pablo dice en Romanos 5, versículo 20, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. ¿Qué dice Pablo? Que no hay nada que tú y yo hayamos hecho, no hay nada que yo pueda hacer que me echa a un lado de ser recipiente de la gracia de Dios. No me importa qué tan malo sea o qué hayas tú hecho, cometido y cómo en tu mente se ve que seas imperdonable. Pero Pablo dice, donde el pecado abundaba, más abundaba la gracia maravillosa de Dios, el poder de Dios, el favor inmerecido de Dios. La gracia es más fuerte que el pecado y quiero que veas cómo Dios lo hace. Y esto es la segunda cosa que hace Jesús. Y digamos, ¿cómo experimento gracia? Sabemos que Jesús nos humaniza. Segundo, Jesús usa la verdad como un puente y no como una barrera. Para tú experimentar la gracia, tienes que abrazar la perspectiva de Dios. Jesús dice, si alguno de ustedes está libre de pecado, sea el primero a tirarle una piedra a ella. Jesús reconoce que lo que ella hizo era pecaminoso, pero Jesús quería dar perspectiva de que todos hemos pecado. Los líderes religiosos tomaron asiento porque ellos pensaron que su forma de pecar no era tan inatractiva como la mujer de esta mujer de adulterio sexual. Jesús dijo, déjenla ir. Era dejarla ir para que ella pudiera vivir al potencial que él tenía para ella. Los líderes religiosos tenían que ser puesto en cuenta de cómo ellos miran a personas. Quiero que tú te pongas en la perspectiva de cómo tú ves a las personas que están en nuestra iglesia. Tal vez sus vidas no están al estándar de la escritura. Y yo no le estoy dando un pase libre, pero yo no quiero que mi corazón se endurezca donde yo me pongo en una posición que se ve tan superior a cualquier otra persona. No, yo tengo que ponerme en una posición donde yo pueda dispensar la gracia y facilitar la gracia de Dios. Jesús estaba comunicando a esta mujer y a las personas que le rodeaban cómo tú experimentas la gracia. Jesús le dijo a ella, aquí está la verdad,
ve y no peques más. Lo que significa, ve y vive tu vida. Tú puedes agradar a Dios. Aprende a agradar a Dios sin caer en pecado. Puedo imaginarme a esta mujer mientras ella caminaba a su casa ese día. El aire de forma olía más fresco. Su corazón estaba más ligero. El peso ya no estaba ahí. La vergüenza que ella tal vez sentía hacia sí misma fue echada a un lado por la gracia de Dios. La mancha que estaba en su alma fue limpia por el perdón de Dios. Y quiero que veas, cuando experimentas gracia, hay un valor que Dios pone en tu vida y hay una verdad que tú abrazas. Y cuando tú experimentas esas dos cosas, obrando en armonía, tú serás alguien que experimentó la gracia. Cuando yo pienso en, hola, mi nombre es gracia, o esta característica de Dios, tengo que entender lo que es la gracia. Tengo que también entender cómo experimento gracia. Pero aquí está la parte más difícil para mí en esta última pregunta. ¿Cómo extiendo gracia? Y dirás tú, ¿por qué eso es tan difícil para ti? ¿Tú sabes por qué es difícil? Porque duele cuando alguien te hace daño. Duele cuando alguien te ofende. Duele cuando alguien peca. El pecado de alguien te ha impactado negativamente. Sus hechos te afectan. De repente ahora tú tienes que aprender y tienes que decir, ¿qué hago? ¿Cómo extiendo gracia que no sea malgastada? ¿Cómo expreso favor inmerecido a alguien? Este poder inesperado. ¿Cómo desato yo eso a una persona? Y tú tal vez te estás preguntando, ¿cómo? Tal vez tú tienes a alguien, un familiar, un compañero de trabajo, una amistad, que te han herido. Y ahora tú estás batallando con la idea que es tan fácil para mí querer la gracia de Dios cuando yo he fallado. Pero, ¿qué tal la pregunta? ¿Cómo extiendes tu gracia a alguien que te ha hecho daño a ti? Quiero que veas lo que Jesús hizo. También hay dos cosas en el texto que Jesús hizo. Primero, Jesús vio a la mujer como una persona y no como una pecadora. Y esto es crítico. Los líderes judíos querían verlo como una pecadora y no como una persona. Jesús hizo lo opuesto. Él la vio a ella como una persona, no como una persona sin rostro, sin nombre, una persona sin alma. No, él la vio como una persona con valor, con futuro, con promesa. No la Él no la deshumanizó por su comportamiento. Tú no puedes ponerlo en una categoría que son pecadores. Sí, ellos son pecadores, pero cuando tú lo ves como pecador, como cuando lo ves a ellos como villano, nunca harás, tendrás el valor de darle la gracia que ellos necesitan. Jesús vio a esta persona como una persona de valor y no como una pecadora. La segunda cosa que vemos es Jesús la levantó y no la empujó hacia abajo. Quiero hablar de Efesios 2 del 8 al 9. Pablo dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Tú has sido salvo por la gracia de Dios, por fe. Tú no la mereciste, tú no trabajaste para ella. Tú no la recibiste porque tus padres, por los logros de tus padres, no. Tú recibiste la salvación por el favor inmerecido de Dios, por el poder de Dios, la bondad de Dios. Fue su gracia que te salvó. Y a través de eso tú tienes que ser comprensivo con otros en cómo tú extiendes la gracia, cómo lo haces levantando a las personas en vez de empujarlos hacia abajo.
Amo lo que decía la iglesia primitiva. Sola gracia, lo que significa salvación a través de gracia solamente. Quiero que reconozca qué tan valioso es esto. Jesús no le empujó a ella hacia abajo, Él la levantó. ¿Cómo levantas tú a alguien? Dejándole saber que tiene futuro. ¿Cómo levantas tú a alguien? Dejándole saber que es su pecado. No, ellos no se anclan a su pesado del pasado. Ellos son liberados por el poder de Dios. ¿Cómo tú levantas a alguien? Mostrándole que Dios no está interesado en condenarlo. Dios está interesado en hacerlos libres. Quiero inclinar tu memoria al 2005. En 2005, Ryan Cushion conoció a su víctima, Victoria Rovallo, esta mujer de 44 años de Long Island, que le había dañado haciendo una broma de adolescente. Él tiró un pavo frisado y lo tiró al tráfico y rompió el parabrisas de esta mujer. Este pavo de 20 libras rompió el parabrisas. El pavo rompió el parabrisas, dobló el timón y se estalló sobre su rostro y rompió cada hueso de su cara. 9 meses después, cuando estaban en la corte, Ryan está enfrente de su víctima, Victoria, y ya no era este jovencito con exterior fuerte. Él se declara culpable a su crimen, pero él recibió este castigo indulgente. 6 meses en prisión, 5 años de libertad condicional, un poco de consejería y servicio público. La gente estaba tan airado con esto. ¿Por qué el juez dio este castigo tan indulgente? Esta mujer tiene ahora un material sintético en su ojo, la cara engrampada por placa de titanio, una mandíbula con alambre, una traqueotomía. Cuando Ryan escucha como él fue librado de una sentencia mayor, él se para y él comienza a caminar hacia Victoria. Las seguridades estaban listos para caerle atrás a él. Y cuando él se acerca a ella, ellos se dan cuenta que él estaba llorando incontrolablemente. Victoria le agarra fuerte y dice ella lo abrazó fuerte, lo consolaba, le acariciaba el cabello y susurró estas palabras tranquilizadoras. Te perdono. Quiero que tu vida sea lo mejor posible. Solo haz algo bueno con tu vida. Toma esta experiencia y haz algo bueno con tu día. El New York Times escribió este momento como un momento de gracia. Victoria había extendido gracia a Ryan. Inmerecida bondad. Poder no planificado. Ella le estaba desatando de esta vida. Él iba a ser sentenciado a 25 años a prisión. Ella lo estaba librando de este castigo al extenderle gracia. Y ella no quería que él abusara la gracia que ella estaba extendiendo. Y ella le dijo, haz algo con tu vida ahora. Por experimentar esta gracia. Ahora te quiero preguntar, ¿podrías tú hacer lo mismo? ¿Hay alguien en tu vida que necesita que tú le extiendas la gracia? Ellos no lo merecen, pero hay algo cerca de ti que dice, yo quiero librarles para que ellos vivan en un lugar más alto, así como Jesús lo hizo a esa mujer, como Victoria lo hizo a Ryan. Victoria falleció en el 2019,
pero ya extendió gracia y perdón. Y quiero que tú ahora hagas lo mismo a alguien en tu vida, porque Dios es un Dios de gracia. ¿Podría yo orar contigo y para ti podría postrar tu corazón conmigo? Por favor. Y antes que yo ore por ti, tal vez tú tienes que orar conmigo. Tal vez eres alguien que está diciendo, Pastor David, mi vida está desboronada ahora mismo. ¿Podría Jesús perdonarme a mí? La respuesta es sí. Tú eres la clase de persona por quien Jesús murió en la cruz. ¿Podrías tú orar conmigo para que tú seas el recipiente de la gracia de Dios de salvación? Repite conmigo. Padre Celestial, yo no merezco tu perdón, pero vengo a ti, un pecador, en necesidad de salvación. Te pido que me perdones, que me limpies, lávame, que yo pueda vivir la forma que tú me has llamado a vivir. Ayúdame a caminar con Jesús. Cámbiame. Te pido esto en el nombre de Cristo. Amén. Quiero que sigan las instrucciones en la pantalla porque queremos ayudarte a anclar esta decisión de seguir a Jesús. Y quiero orar por toda otra persona. Que tú seas el recipiente de Dios en tu vida. Que tú seas alguien tan lleno de la sabiduría que tú puedas extender a personas que están corrompidas y complicadas. Que tú puedas ayudarles ahora siendo un puente a un Dios amable y santo. Dios te bendiga, que tengas una semana maravillosa.